En primer lugar, señalar que los lugares, los pagos, las localidades las hace la gente. Y la gente está acá, ¿no? Tal vez no toda la gente, pero la gente que se interesó y que en un momento que no es turístico, sino en un momento intermedio, intertemporada, está presente y al firme. Y lo otro que quería decir, porque además se vio en el marco jurídico de cómo se intervino, lo que hay hoy en Agua Dulce es resultado de decisiones, acciones, políticas, en donde intervinieron muchos protagonistas. Aquí no hay inocentes. O sea, que la gente que de alguna manera construyó en su momento o adquirió un lugar aquí, lo hizo pensando que era posible, porque había antecedentes de que sí era posible, porque son varias generaciones que esto está aquí y hay una cierta estabilidad en los hechos. Pero el gobierno departamental de Rocha no está al margen, por lo que señalaba recientemente. El gobierno tiene responsabilidades desde siempre. En cada uno de los periodos tuvo algo que ver el gobierno departamental de Rocha. Y tampoco el gobierno nacional. La prueba está que hasta leyes han sido aprobadas. O sea que esto no es un tema que hay que echarle la culpa a los vecinos de Aguas Dulces. Ni culpa ni dejarlas de echar. Aquí es una tarea, una responsabilidad, si es que la hubo, de muchos protagonistas. Y bueno, y lo que hay ahora es la realidad actual. No hay que olvidarse que en el Uruguay la gente que tiene propiedad la adquirió a la fuerza en sus orígenes. ¿A quién se la sacaron? Cuando llegaron los españoles lo distribuyeron administrativamente, burocráticamente a quienes se les antojó y no se fijaron si había gente antes o no. O sea que un poco es el derecho de la ocupación lo que ha funcionado en este país. Y lo que ha habido acá es derecho de ocupación concreta. Pero no solo eso, sino que ha habido legitimación jurídica repetidas veces. No es que ayer se instaló todo el mundo, hace tiempo que está la gente acá. Hay derechos adquiridos, algunos de los cuales legítimamente y legalmente adquiridos. La prescripción adquisitiva existe y hay diferentes formas y hay formas de regularla y no se puede ignorarla olímpicamente. Los juicios éticos sobran, los juicios morales sobran. Nadie tiene derecho a decir, qué mal que estuvo, ¿por qué vino acá? ¿Por qué se estableció acá? Cállese la boca, señor. Usted no ha sido partícipe y protagonista de los hechos y de los esfuerzos y de los trabajos, las dificultades que significa vivir en cualquier lugar que uno está haciendo. Porque este es un lugar que además se hizo con las manos, con trabajo, con dificultades. Entonces, los derechos abstractos hay que mirarlos en el marco de lo que es la realidad de todos los días. Eso, digamos, quería mencionar eso porque me parece justo que si ha habido alguna crítica desafortunada del intendente acerca de que esto es una plaza pública o algo así. Y yo creo que es desafortunado porque es mucho más, hay una historia que siempre hay que respetar. Eso por un lado. Por otro lado, el tema técnico, geológico, para llamar de alguna manera. Claramente, la costa uruguaya es una costa que, antes que llegara la ocupación europea, estaba constituida por sucesivas zonas de puntas rocosas y acumulaciones de arena bajo la forma de médanos, dunas, y bahías, bañados, puntas rocosas, médanos. Había médanos en toda la costa. Por ejemplo, Carrasco, el barrio Carrasco en Montevideo, incluso Malvin en Montevideo, es una zona arenales. Mi padre me contaba que para ir a la playa Malvin, mire que lo estoy hablando, Montevideo, Malvin, lo llevaba en un carro hasta Avenida Italia y Veracierto, que no existía, Avenida Italia se llamaba Camino Aldea y Veracierto no existía, a través de los arenales a la playa, y después volvía y a la tarde los pasaba a buscar de nuevo.
Eso estamos hablando de 1920, hace menos de un siglo. Y estamos en Montevideo, Carrasco es una zona de dunas. Ni hablar mucho más recientemente, el Pinar, enormes dunas en el Pinar, al lado del arroyo Pando, enormes dunas en Parque del Plata, al lado del arroyo Solís Chico, enormes dunas en Jauregui, al lado del arroyo Solís Grande. Y si nos venimos para Rocha, todos la conocen, Punta del Este, era una zona de dunas. Ni hablar José Ignacio, hay fotos aéreas de José Ignacio que no hay más que el faro y no se ve nada más que dunas, y hoy está totalmente urbanizado, con plantaciones, etc. Y Cabo Polonio, usted lo conoce, Cabo Polonio no fue totalmente, las dunas no se han destruido, pero todavía están ahí, pero muchas menos. Eso también se aplica a aguas dulces. Esta zona es una zona de arenas, que después fueron estabilizadas mediante plantaciones de árboles, que todavía están ahí, y eso siguió hasta el extremo oeste del país. Esa era una filosofía que había a nivel nacional, que había que estabilizar las dunas, que había que conquistar las arenas. Ya se sabe que eso no funciona, que no es así, que no debió ser así. Tampoco se le puede echar la culpa a la gente que no sabía que eso no era así. Es como que la gente va aprendiendo, vamos aprendiendo, no se hace más eso. No se planta a lo bruto árboles y se instalan zonas urbanas sin antes fijarse cuáles son sus consecuencias. En el caso de varios lugares del departamento de Rocha, hubo pocos controles del gobierno nacional y menos del gobierno departamental, que no tenía una cultura apropiada para desarrollarlo, porque Rocha es un lugar que ha estado muy aislado históricamente. Demoró mucho tiempo en llegar la primera diligencia a Rocha, allá a fines del siglo XIX, y el tren también demoró en llegar. Y el departamento funcionó relativamente aislado hasta hace 100 años, no es de ahora, sino hace 100 años. Y eso hizo que Rocha tenga esas características particulares. Por ejemplo, una manera de hablar distinta. Debido a ese aislamiento, apareció esa manera de hablar tan encantadora que tienen los rochenses, distinta a otros departamentos del Uruguay, que nos identifican en el buen sentido de la palabra, de hablar hoy en español. Pero digamos también aparece la influencia del turismo, que es un tema que recién apareció a mediados del siglo XX, que el turismo se empieza a sentar en diferentes lugares del departamento, al principio tímidamente, en algunos lugares, Coronilla, etcétera, La Paloma, por supuesto, y después se fue desarrollando. No había los controles suficientes todavía, ni a nivel nacional, ni a nivel departamental, y ahí se instalaron las primeras poblaciones, algunas de las cuales, para sobrevivir, caso de Punta del Diablo, los pescadores de Punta del Diablo es una aldea de pescadores, ¿no? A la cual se llegaba a pie o en carro, yo me acuerdo todavía, y que fue espontánea, y es el resultado un poco de la desocupación en las zonas rurales, mucha gente que trabajaba, peones ganaderos que no tenían trabajo, se fueron a la costa y ya empezaron a trabajar como pescadores, a hacer sus tareas por su propia voluntad, y ocuparon ese pedazo de costa. Ese un poco pasó también en La Paloma en cierto modo, pero siguió pasando en otros lugares. Los pedazos de costa eran fiscales, no había, las cosas no eran claras desde el punto de vista de quién era la propiedad, desde el punto de vista legal, porque además la ley es una cosa muy vaga y difusa en un lugar donde está tan lejos del Palacio Legislativo y de los archivos legislativos precisamente, y se empezó a ocupar otros lugares. Y bueno, uno de ellos fue obviamente Polonio, Balizas, y aquí Aguas Dulces. Esa ocupación se hizo en cierto modo desordenadamente, o por lo menos de acuerdo a un orden distinto al orden que se utilizó en otros núcleos urbanos. Y llegamos al momento actual en que en esta zona, que era una zona de arenas, se ha cubierto de árboles, en parte se ha urbanizado,
La presencia de árboles lleva a que se retenga la arena que sopla desde la playa. Esa arena queda y cada vez hay menos arena en la playa. La presencia de una zona urbanizada también retiene los jardines de arena, hay menos arena. Es una zona bastante abierta, con lo cual sigue habiendo empuje del mar, erosión marina en la costa, pero sin que haya la arena lo que falta de arena se vuelva a recuperar. Entonces hay un problema que las playas se van angostando, siendo cada vez más angostas, no solo acá, en todas partes. La playa de Montevideo, la playa de Punta del Este y la propia playa de Cabo Polonio, de un vuelo a otro, se ve que ya la playa es más angosta, se está perdiendo arena en todas partes. El sistema natural que había ha desaparecido en casi todas partes. Aquí es más grave porque es muy abierto y la erosión es mayor. Y el resultado es que acá la gente llegó hasta casi la orilla y bueno, todos sabemos la historia, ¿no? Entonces hay que resolver eso, ¿no? Hay que resolver esta situación que no es fácil, que no se puede hacer cada uno individualmente, porque este es un fenómeno que es más bien local de toda la extensión de la playa de Aguas Dulces. Cada vecino solo no puede resolver su problema y además conviene que todos se pongan de acuerdo, los vecinos, para una solución común. Eso es muy importante. Tampoco es una solución burocrática resuelve el problema. Que alguien en otro lugar diga vamos a hacer las cosas de tal manera y ve que ¡puf!, le impone una solución. Eso tampoco es una solución. De lo que se trata acá, de buscar soluciones participativas, estamos tratando de empujar la descentralización como forma de gobierno, como forma de vida, como forma de existencia. La participación en la descentralización. Este país es bastante centralizado o muy descentralizado, burocrático. Quien está en una posición más central se piensa que puede resolver el problema de todos los demás sin acudir a consultas, pero de todas maneras hay que hacer la fuerza para que la voz de la gente se escuche. En este caso hay que establecer un plan integral que tenga en cuenta qué factores son necesarios, qué es lo que es necesario para que el medio natural en donde está la playa y Aguas Dulces sea sostenible de alguna manera. Hay cosas, hay lugares dentro de la playa o viviendas tal vez, que tal vez no sean sostenibles, no sea posible sostenerlas. En otros casos sí es posible. En todos los casos es necesario hacer un plan que abarque a todo. Hay cosas que se pueden hacer, como por ejemplo la instalación de piedras grandes para controlar el oleaje, pero no en todas partes, porque no se quiere una escollera general, sino una playa con zonas de protección. Buscar formas técnicas que permitan resolver los problemas. A veces se puede usar vegetación, a veces se puede usar otros métodos. En todos los casos tiene que ser algo integrado, organizado técnicamente, pero previo un relevamiento de qué es lo que hay, porque no se puede hacer un plan sin saber qué es lo que hay. Hace unos años, yo creo que 10 años, tuvimos la oportunidad con algunos asistentes, geógrafos, de hacer un relevamiento de las casas, hicimos un relevamiento de todas las casas que estaban frente a la playa, con todos los métodos que la gente usaba para defenderse del oleaje. Ese relevamiento, además hicimos un plan, un informe. Ahí participó también una abogada en la parte jurídica, la doctora Claudia Ojeda, y se hizo un informe que se elevó a la Junta Local de Castillo en ese momento. Bueno, hay que hacerlo esto de nuevo porque ya ha cambiado la situación, no son las mismas casas, algunas ya no están más y otras nuevas están expuestas, pero hay que empezar por un relevamiento de dónde estamos parados y después ver qué es lo que se pretende, qué métodos vamos a utilizar y ponernos de acuerdo, porque no es imponer, bueno, lo mejor es tal cosa y chao, no, lo mejor es tal cosa y quién sabe. Entonces ahí está la consulta de la gente, porque los métodos que se apliquen también tienen un costo para la gente, un costo en dinero, pero también un costo en esfuerzo
y un costo afectivo, porque estamos hablando de cosas que de repente les costó muchísimo trabajo y muchos años, y que de repente no es de uno mismo, sino de un padre o madre o abuelo que tuvo antes. Esto no es una cosa que se puede decidir en frío así como así. Y de eso se trata la participación, que haga que la gente decida por dentro de un marco legal y normativo institucional que no se puede ignorar, porque igual no nos dejan. Entonces habría que buscar que se pueda hacer de esa manera. Pero relevamiento, un plan integral, estudiar los métodos que puede haber posible y en tiempo relativamente rápido sacar unas primeras recomendaciones, a la primera de las cuales es obvio, limpiar la playa. Eso es obvio, ¿no? Limpiar la playa, lo que está ahí, los palos que están ahí, las cosas que quedan ahí, hay que sacarlos de ahí, esa es una primera. Y la segunda, ver qué tipo de esas medidas que ya hay pueden ser útiles y qué otras se pueden implementar. Y ese es un trabajo que no es para una persona sola con un lapicito y una computadora, sino es un trabajo que es colectivo. Y es que exige trabajo de campo, caminar la playa. Y no hay más remedio. Y muy larga, Aguas Dulces, hay que hacer trabajito ahí. Y en la primera línea de vivienda, en la segunda, hasta el gorlerito, y si es necesario más, ver cómo se arma el rompecabezas de Aguas Dulces. Y sobre esa base, la Intendencia tiene que ponerse las pilas. ¿Pero aceptará la Intendencia eso? Yo qué sé. Ahí está el detalle. La Intendencia está de acuerdo en aceptar Las personas que quedaron sin lo que uno vivienda, propone. única vivienda. Alguien preguntó por las personas que no tenían, que se quedaron sin casa. Era una única vivienda. Estamos hablando de todo, queremos. Pues yo no tengo casa en la playa y quiero defender todo Agua Dulce. Iba a decir, para seguir, ¿no? Yo no sé el contexto político, qué es lo que se puede hacer, no sé, porque yo no estoy en la cabeza del intendente, ni de las autoridades políticas, no sé, no tengo la menor idea, por suerte no estoy en la cabeza de ellos. Pero sería importante que usted viniera el día que venga el intendente, porque está muy bien todo lo que usted está diciendo. Y pienso que acá hay mucha gente que está de acuerdo con lo que usted está diciendo, de hacer un plan, de estudiarlo, de verlo. Y que el intendente diga, sí, estoy acepto, porque si no vamos a hacer un plan, vamos a armar todo y el intendente dice, no, a mí eso no me interesa. Y en tierra Aguas Dulces. Voy a traer la pala y rompo todo. Quintana quería decir algo para ver el camino que la Intendencia piensa recorrer, o que viene recorriendo hace varios años ya. Solo basta con saber que la faja costera de ser de dominio fiscal era que se podía vender, se podía comercializar, lo que usted quisiera pasó a ser de dominio público, o sea, de uso público. Por eso es que el intendente cuando habla de una plaza. ¿Por qué? Porque ellos lo cambiaron, o sea, pasa a ser de uso público en estos momentos. En base a eso, también tenemos que tener en cuenta que se armó el plan Los Cabos, que es la zona, el ordenamiento territorial nuevo del departamento de Rocha, cuenta de 3 fases. La primera fase fue la que ya está liquidada, vamos a decirlo pronta, que es la fase del puente nuevito, ese que hicimos, el puente redondo, hasta La Paloma. Después está el plan Los Cabos, que es de La Paloma hasta Aguas Dulces. Cuando se hace el estudio, ¿cómo nos catalogan a nosotros? Como un cante gris que tiene que desaparecer. Exacto. ¿Tiene potestad Pero si el el gobierno tiene potestad para resolver eso? Y se supone que la potestad y que nosotros estamos bajo, o sea, esa parte, como bien lo dijo el Roberto, es propiedad de la Intendencia Municipal de Rocha. Sí, pero hubo, como todo, hay una nueva ley que es sobre el ordenamiento territorial y cada vez que se hace un ordenamiento o una propuesta, esto tiene que ir a una audiencia pública. La audiencia pública ya fue hecha. Hace 2 años, fuimos algunas personas, pero fuimos muy poquititos. Fue pública, digo, yo me enteré porque salió públicamente. Se le hicieron una fecha como para que no fuera nadie. Digo, yo no uso, yo casi no tengo Facebook, no tengo nada, sin embargo yo me enteré y fuimos unas cuantas personas. Se le hicieron algunas críticas porque, por ejemplo, se habla de que Aguas Dulces, lo mismo que Balizas, Cabo Polonio,
El Cabo Polonio se deja un poco aparte porque es un área protegida. Somos asentamientos irregulares. ¿Tá? Se le hicieron un montón de críticas desde todos lados porque las críticas se hicieron todas por escrito. La Intendencia jamás hizo la devolución. Entonces, no hubo una aceptación, no hubo una confirmación, sino que esa fue de información. Se le hicieron las críticas desde todos los balnearios, porque todos tenían algunos peros, pero jamás se hicieron las respuestas por escrito que se suponía que tenían que hacerlas. Esto se hizo en el año anterior a que determinara el periodo del Chueque. Así que pueden buscarla la información, pero no tiene esas correcciones. Así que ya voltearon estamos 160 casas en el Punta del Diablo y ahora la tiene que pagar, la tenemos que pagar todo. 100 millones de dólares que están demandados porque... Eso fue pero ahí hubo un tema también de mala praxis del abogado a nivel de la intendencia, un tema así, también hubo algo de eso, pero a lo que yo voy es que sí hubo pero está ahí escrita, la pueden encontrar en internet, jamás hicieron las devoluciones de las cosas que estaban mal. Bueno, pero esto todo tendría que estar el intendente sentado ahí, escuchando todo esto, porque nosotros... Mariela, el tema fue que la reunión, hasta ayer, por ejemplo, a mí me invitó Roberto a la reunión, el intendente, no solamente el intendente, sino que todos, vamos a decir, el círculo, iba a venir prefectura, que fueron creo que los únicos que vinieron, iba a venir el comisario. En Carmelo se destruyó Carmelo y el intendente estaba todos los días, desde la mañana a la noche. Exactamente. Acá hubo un problema de intendente. Pero eso, ahí va. El tema es que el intendente avisó, o le avisó ahora, que no podía venir. La policía... Ahora, primer punto, a ver si estamos de acuerdo. Y ayer vino. ¿Para qué? A ver, vamos a dar la palabra a Alejandro. Un segundito, vamos a dar la palabra a Alejandro, que está pidiendo. Un segundo. Acá,